Vamos a conversar con Oscar Ronderos, diputado a la Asamblea Nacional, además jefe de la fracción parlamentaria de Alianza Democrática y adicionalmente segundo vicepresidente de la Comisión de Energía y Petróleo del Poder Legislativo. Así que, Oscar, bienvenido, gracias por compartir con nosotros. Y bueno, hay varios temas en la mesa, ¿no? La agenda puede estar repleta porque son muchos los elementos y variables que surgen, pero como estás en esa Comisión de Petróleo y el Poder Legislativo tiene que estar pendientes y hacer seguimiento a las cosas, estamos viviendo un momento crítico con la situación de Ucrania, ha habido un impacto enorme con la elevación de los precios del petróleo. Venezuela, país petrolero, bueno, algunos piensan que podría beneficiarse en medio de este drama, pero la situación no es tan fácil. Yo no sé si ustedes han comenzado a evaluar lo que ha sido todo este proceso de los últimos días. Sí, la situación. Buenos días, Carlos. Siempre un placer conversar contigo y con toda la audiencia. La situación de Ucrania ha hecho que el tema energético venga sobre la palestra, ¿no? Porque el incremento de los precios del petróleo, la condición de Rusia como gran productor petrolero y de gas, incluso pareciera que esto fuera un tema más bien geopolítico en relación al tema del gas para Europa, y Europa se está prácticamente quitando la posibilidad de acceder al gas ruso con el tema de la guerra en Ucrania. En consecuencia, y también Rusia se estaría amputando la posibilidad de acceder al mercado europeo con el proyecto del gas Nord Stream 2 que venía de Rusia a darle gas a todo el norte de Europa, esencialmente a Alemania, que es el motor industrial de toda Europa. Sí. Y pareciera que eso cambió definitivamente. Entonces pareciera que existe una oportunidad para Venezuela como país petrolero, como país productor de energía, incluso como país productor de gas, para introducirse en el mercado mundial de energía y esencialmente en el mercado occidental, que pareciera el que está falto de energías tales como gas y petróleo. Pero nuestra situación de baja producción petrolera, producto del deterioro de la empresa petrolera y producto también de las sanciones y la propia relación de PDVSA con el mundo occidental, que ha ido distanciándose de ello, pareciera que no nos permite acceder como quisiéramos de manera privilegiada a ese mercado petrolero que vuelve a estar por encima de los $100 el barril. Ahora fíjate, también se suma a ello sanciones sobre Rusia, sobre el sistema financiero, y parece ser, por lo que han dicho algunos economistas, que Venezuela recibe sus ingresos fundamentalmente, es decir, sus cobros sobre la exportación petrolera se realiza a través, en buena medida, del sistema financiero ruso. Y ese sistema financiero ruso ahora está sancionado por factores internacionales. ¿Qué puede significar eso para que Venezuela no se vea afectada? Más allá que Maduro haya dicho que Venezuela no funciona con el sistema SWIFT, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera eso va a impactar. De alguna manera eso va a impactar porque, bueno, la relación Rusia-Venezuela se ha venido fortaleciendo en tanto y en cuanto Venezuela se ha distanciado del mundo occidental, de los Estados Unidos y de Europa, y tenía que tener alguna alternativa en el mundo, y se ha virado a ver hacia Rusia y hacia China, y en buena medida nuestra sede financiera pasó incluso la sede de PDVSA de Portugal a Moscú, y nuestra relación financiera es esencialmente con Rusia y con China. Eso va a tener algún impacto sobre la empresa petrolera, vamos a esperar que no sea mucho mayor. Pero además nosotros tenemos un problema de producción propia que intentamos mantener el orden del 1.000.000 de barriles diarios, lo logramos en diciembre del año pasado llegar a 1.000.000 de barriles diarios, pero cuesta sostener ese 1.000.000 de barriles de manera continua, en consecuencia tiende a bajar, a veces sube un poquito más. Sí, es muy irregular, además tienes que contrastar, Oscar, las cifras que puede ofrecer de manera oficial, institucional, PDVSA, y las que maneja incluso la OPEP. Las que maneja también OPEP. La Organización Internacional de Energía. Difieren. Sí, pero todas coinciden en que estamos por encima de los 700.000 barriles y que hemos llegado hasta el 1.000.000 de barriles. Pero como te decía, es difícil sostener ese número del 1.000.000 de barriles con una empresa petrolera deteriorada, falta de mantenimiento, sin poder acceder a los repuestos que son esencialmente de maquinaria occidental, maquinaria norteamericana o maquinaria europea. En consecuencia, la empresa ha venido haciendo grandes esfuerzos con los propios trabajadores quienes se han reinventado para sostener la empresa en pie, pero sin poder competir en condiciones óptimas, pues no tiene acceso a los repuestos, al mercado occidental, que es el que
que es el que diseñó la infraestructura petrolera. No, y además cuando no terminas de definir si vas a seguir con asociaciones estratégicas internacionales, con la presencia de capital financiero internacional petrolero, eso tienes que definirlo de una vez. Sin eso no vas a poder levantar la industria. Eso realmente es una necesidad. Yo creo que el año 2022, y lo planteaba, decía que nosotros vamos a proponer definitivamente la reforma de la ley de hidrocarburos que permita la inversión privada nacional y extranjera en materia petrolera, porque hoy el Estado venezolano no puede invertir la cantidad de dinero que hace falta para invertir en la empresa petrolera y que realmente la producción petrolera se pueda levantar de manera importante. Ayer decía el presidente Maduro que estaba dispuesto a venderle petróleo y gas a los Estados Unidos, pero para eso hay que dar una señal, primero para eso hay que dar algunas señales. La reforma de la ley de hidrocarburos sería una señal muy clara que le permita a los inversionistas nacionales y extranjeros privados venir al mercado venezolano. Eso sería una señal interesante para el mundo occidental, sobre todo. Sí, claro. Pero tendrías que tener una empresa en robusta. Condiciones, claro, en estas condiciones ofreces petróleo y gas, pero ¿cómo se lo vendes? Claro, tienes que empezar por producirlo. ¿No? Y tienes que empezar por producirlo, Claro. porque si no lo estás produciendo, no puedes vender lo que no produces. Pero si además modificas la ley de hidrocarburos, logras traer inversión privada, la metes en el mercado petrolero y logras incrementar tu producción, estaremos en una mucho mejor condición para acceder a ello. Igual hay que hablar con el mundo, hay que hablar con los Estados Unidos, hay que hablar con Europa en el plan de levantamiento de sanciones para que Venezuela es una buena vía de escape para que el precio del petróleo no se vaya mucho más arriba y ellos puedan de alguna manera compensar la ausencia de producción y la ausencia de llegada de la energía rusa a través de la energía occidental que la tienen aquí mismo en el propio hemisferio. Bueno, vamos a lo nuestro, o más de lo nuestro. En este caso, fíjate, se ha dado y se ha oficializado un nuevo salario mínimo. Lo anunció Maduro. También se habla de una sumatoria de un volumen no definido aún oficial de Cestatic, sobre 45 bolívares. Eso sería alrededor de una sumatoria de ¿cuánto? De $28. 28, 30 dólares es más o menos el aproximado. Pero eso, ¿qué significa en el marco de la situación económica que vive Cuando Venezuela? cuando tienes una cesta que está por el orden de los $130, pues tendrías un déficit más o menos de $100 mensuales por persona. En consecuencia, pareciera que no es suficiente y que la inflación rápidamente se come esos incrementos salariales porque no hay una política sostenida de disminución de la inflación. Pareciera que se paró la hiperinflación, pero seguimos en una inflación de 600%, que es una inflación muy alta y que acaba con cualquier salario. Sí, pero vamos a continuar sobre este y otros temas, Oscar. Solo que vamos a hacer una pausa y retornaremos en breve. Conversamos con Oscar Ronderos, diputado de la Asamblea Nacional. Continuamos conversando con Oscar Ronderos, diputado de la Asamblea Nacional, además director parlamentario de Alianza Democrática, que es la agrupación de varios partidos de la oposición que allí tiene presencia en el Poder Legislativo. Hablábamos de este tema del salario, Oscar, anteriormente, que no es lo suficiente, la inflación, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, continúa, no se ha reducido de manera drástica, no hay un plan estratégico para enfrentar la inflación y también para reanimar definitivamente la economía venezolana. Ahora recién ya se publica la reforma de la Ley de Transacciones Financieras, el sector privado ha reaccionado, dice, caramba, que en ese sentido ellos van a seguir recibiendo un peso adicional. Es decir, es muy inestable todo al final de cuentas. Se han tomado medidas importantes, pero que no son suficientes. Porque la política económica pareciera errática desde el punto de vista del gobierno, da señales contradictorias. Porque cuando tú ves que, por ejemplo, se reúne con la banca, dice que va a abrir la posibilidad de los créditos indexados al dólar, a pesar de que sean en bolívares y que disminuye el encaje legal, al día siguiente se presenta a la Asamblea Nacional esta reforma de la Ley de Grandes Transacciones Financieras, pechando con un margen entre el 3 y el 20% a las transacciones hechas en efectivo. En consecuencia, eso genera una distorsión con relación al tema de la confianza y de alguna manera es contradictorio con el tema de la apertura económica y la apertura al crédito bancario que se proponía en la reunión con la asociación bancaria, que parecía era ir en la ruta correcta. En consecuencia, esa política económica errática también produce señales erráticas. En consecuencia,
Eso es lo que hace que efectos como la inflación no terminen de controlarse, a pesar de que se han tomado medidas para hacerlo, no son suficientes. Ahora, ¿por qué se detiene esto? Porque se avanza en un buen camino. Tú te sientas y conversas con los representantes del sector empresarial y te dicen que ya por lo menos tienen reuniones con factores de los ministerios, de las empresas del Estado, incluso con la gente del alto gobierno. Pero pasa algo, cuando está a punto de tomarse una decisión, ¡pum!, se detiene y se echa hacia atrás. ¿Qué está ocurriendo allí dentro? Bueno, nosotros hemos hecho el intento a través de la Comisión de Diálogo de acercar a los factores de la Asamblea Nacional y al propio gobierno con Fedecámaras y con los actores económicos privados para poder lograr que unas mejores condiciones económicas mínimas para que el país pueda avanzar. Pero el gobierno no termina de desprenderse de su hito dogmático que no le permite O sea, el despegar bloque del todo. ideológico continúa allí presente. Continúa haciendo mucha presión, continúa haciendo mucho peso y no permite que el gobierno se desarrolle con mayor libertad en los temas económicos. Ahora, Por ejemplo, no hemos logrado la devolución de ninguno de los bienes expropiados en los tiempos del presidente Chávez. Hay algunos íconos importantes que es necesario devolver algunos bienes de tal forma que se dé la demostración de que hay seguridad jurídica en Venezuela para poder invertir y que quien traiga $1 a Venezuela no le va a ser expropiado, no le va a ser tomado por parte del Estado. bueno, además, si lo ves de manera pragmática, tienen el poder político, porque tienen la posibilidad de supervisar, de vigilar, de establecer los lineamientos fundamentales de una política económica. Pero algo pasa, tiene que ver seguramente con eso que tú mencionabas, el dogmatismo ideológico, ya superado por la historia, por lo demás. Así es, pero bueno, pareciera que no terminan de desprenderse de esos dogmatismos ideológicos y no terminan de dar un paso en el tema de la liberalización económica, que si ellos permiten que los actores privados puedan producir libremente y se dan las condiciones mínimas de seguridad jurídica, podrían tener una economía mucho más ágil. Otro tema, Oscar, que corresponde a ustedes como Asamblea Nacional, el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, de los nuevos magistrados. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cómo va el proceso? ¿Y cuál es la garantía fundamental? Que me imagino que la opinión pública también se lo plantea, de que haya un poder judicial con equilibrio y no con parcialización. Bueno, tenemos un proceso absolutamente transparente, se designó el comité preliminar por parte de 11 diputados, luego se incorporaron los miembros de la sociedad civil para integrar en definitiva un comité de postulaciones de 21 ciudadanos entre diputados y representantes de la sociedad civil, pero luego hemos recibido 533 inscripciones para la designación del nuevo tribunal. Y decimos que es un nuevo tribunal porque incluso los magistrados que están en el tribunal actual, si pretenden permanecer, tendrían que volverse a inscribir y calificar nuevamente. Y no hay interés de alguno de ellos en estar nuevamente. Algunos dicen que sí. Se han inscrito varios de ellos, están inscritos no todos, pero varios de ellos, y se van a considerar... El presidente, por ejemplo. El presidente está inscrito, se inscribió y ayer creo que presentó su entrevista con el comité de postulaciones. Pero creo que estamos haciendo una tabla rasa, es decir, estamos partiendo de cero para la evaluación. Es decir, el presidente del tribunal entra en la misma condición de cualquier otro aspirante. Así ocurrió con todos los otros magistrados que se inscribieron y estamos en el plan de hacer una designación lo más transparente posible, con la garantía frente al país, de darle garantías de una justicia lo más transparente y lo más expedita posible para todos los venezolanos. Es decir, se trata de un proceso realmente de revisión total del sistema de justicia que no termina solamente con la designación de los magistrados, sino que luego va a ir a la designación de un nuevo fiscal general, un nuevo contralor general, un nuevo defensor del pueblo, y estamos definitivamente supervisando lo que ocurre en la justicia y atendiendo el tema de justicia, que teníamos el ruido de que la justicia no era lo suficientemente imparcial y expedita. No, incluso los organismos internacionales lo establecen, lo reiteran, lo reafirman, ¿no? Pero bueno, atendiendo esa situación, nosotros hicimos el planteamiento frente a los actores del gobierno de la Asamblea Nacional y logramos el tema de remover el tema del Poder Judicial. Primero con la designación de la Comisión Presidencial para el tema de la revolución judicial, que logró algunos avances con el tema, por ejemplo, del retardo procesal, con el tema de las detenciones arbitrarias, etcétera, y creo que se hizo un buen trabajo de la Comisión de Política Interior y desde esa Comisión de Revolución Judicial, y que se concreta ahora con esta modificación total del tribunal. No, te iba a comentar que hasta qué punto, o preguntarte hasta qué punto creen ustedes que la mayoría oficial, la mayoría parlamentaria oficial haría concesiones en ese sentido para hacer un Tribunal Supremo y un nuevo orden judicial con mayor equilibrio.
es definitivamente una necesidad que la mayoría del oficialismo en la Asamblea Nacional haga concesiones, no a la oposición, sino que haga concesiones al equilibrio, a la transparencia, a la justicia, para poder presentarnos frente al mundo como un país realmente civilizado y en consecuencia decir, aquí en Venezuela hay garantías de seguridad jurídica y de justicia para que cualquiera pueda venir y que pueda ser observado por cualquier ciudadano del mundo. Y lo que ustedes están hablando... Un poco lo que construimos también con el CNE, ¿no? Nosotros logramos construir un CNE lo más equilibrado, logramos que viniera la observación internacional europea, logramos que viniera el Centro Carter, es decir, hemos logrado, podemos decir, Venezuela tiene una democracia transparente que puede exhibirse frente al mundo. Y ya culminamos, Oscar, lo que ustedes han evaluado indica que hay gente calificada para asumir responsabilidades. Hay gente muy calificada entre esos 533 que se presentaron, hay jueces titulares con años de experiencia, hay profesores universitarios con muy alto nivel, es decir, realmente tenemos una playa de ciudadanos que están poniendo su nombre al servicio de Venezuela para ser magistrados del Tribunal Supremo. Muy bien, Oscar, bueno, nos paseamos por varios temas importantes, por lo demás y con vigencia a nivel de la opinión pública. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Una pausa, al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual.